Hola, mi nombre es Moisés David Huepalcalco Guevara. Soy alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Facultad de Ingeniería, en el Colegio de Ingeniería Topográfica y Geodesia. Como introducción tenemos lo siguiente. Por medio de esta presentación se explicarán dos temas del cálculo diferencial, los cuales son máximos y mínimos para poner en práctica lo que es la derivada y por otro lado el tema de la antiderivada para poner en práctica lo que es la integración. Comenzamos con valores máximos y mínimos de funciones. Por un lado tenemos lo que es la definición del valor máximo relativo. La función f tiene un valor máximo relativo en el número c si existe un intervalo abierto en el que contiene a c, en el que f está definida tal que f de c es mayor o igual a f de x para toda x en ese intervalo. Tenemos aquí las muestras de cómo hacia dónde tiene la función. Después tenemos la definición de valor mínimo relativo. La función f tiene un valor mínimo relativo en el que el número c, si existe un intervalo abierto que contiene a c, en el que f está definida tal que f de c es menor o igual a f de x para toda x en ese intervalo. Y pues igual aquí tenemos aquí su forma. Valores máximos y mínimos absolutos. Los extremos absolutos son valores de una función f más grandes, máximos o más pequeños, mínimos de todo el dominio. Valor máximo absoluto. El valor máximo absoluto de la función f es el valor más grande en todo el dominio, que es lo que tiende hacia arriba. Bueno, se ve la curvatura. Y el valor mínimo absoluto de la función f es el más pequeño en todo el dominio, que igual tiende hacia abajo. Pasamos con el teorema de los valores extremos. Una función f de x continúa en un intervalo cerrado a b. Siempre tiene máximo absoluto y un mínimo absoluto en dicho intervalo. A continuación presentaremos algunos ejercicios para su mayor entendimiento, máximos y mínimos. Tenemos o escribimos la función f de x es igual a x al cubo menos 3x más 2, lo cual como primera parte tenemos que sacar la derivada de este, y nos viene quedando como primera derivada de f de x es igual a 3x cuadrada menos 3. Obteniendo esto lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Nos salieron dos valores ya que es de una raíz. Entonces tenemos x1 es igual a 1 y x2 es igual a menos 1. Ahora bien, pasamos a la segunda derivada. Y nos viene quedando como segunda derivada de f de x es igual a 6x. Ahora lo que hacemos es sustituir los valores de x1 y x2 en la segunda derivada, que nos vendría quedando como f de 1 es igual a 6 y para x2 viene quedando como f de menos 1 es igual a menos 6. Y aquí nos damos cuenta de que este 6 es el mínimo y menos 6 es el máximo. Y ahora para tener la comprobación de esto, pasamos a sacar las coordenadas de lo siguiente. Y escribimos de nuevo la función que es f de x es igual a x al cubo menos 3x más 2. Y sustituimos el valor de x1, que viene siendo f de 1, es igual a 1 al cubo menos 3 por 1 más 2. Resolvemos y nos queda como f de 1 es igual a 0, viene siendo las coordenadas 1,0. Para la segunda coordenada, de nuevo volvemos a escribir la función, pero en este caso sustituimos a menos 1. Y queda como menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 más 2. Se resuelve y nos queda como f de menos 1 es igual a 4, entonces nuestras coordenadas quedan como menos 1,4. Y aquí en pantalla aparece el gráfico de cómo queda esto, lo de máximos y mínimos. Pasamos a un siguiente ejercicio. Y de nuevo aquí tenemos una función que es x al cubo menos 7x cuadrada menos 5x. Derivamos esta función y nos queda como primera derivada de f de x es igual a 3x cuadrada más 14x menos 5. Igualamos a 0 y resolvemos la ecuación.
En este caso se tuvieron que factorizar y nos queda como x menos 5 y 3x menos 1. Ambos les sacamos la incógnita y nos queda como x1 es igual a menos 5 y x2 es igual a un tercio. Lo mismo que en el ejercicio anterior. Pasamos a la segunda derivada y nos queda como 6x más 14. Ahora bien, de nuevo sustituimos los valores de x1 y x2 y comenzamos con x1 que es menos 5 y nos queda como menos 16 que viene siendo el máximo y x2 es igual a un tercio y lo igual lo sustituimos y nos queda como un mínimo. Ahora bien, para de nuevo igual encontrar las coordenadas de este y dar a conocer el gráfico, pues sustituimos los valores de x1 y x2 en la función, que nos viene quedando como f de menos 5 es igual a menos 5 al cubo más 7 por menos 5 al cuadrado menos 5 por menos 5. Factorizamos y nos viene quedando como menos 5 al cubo más 7 por menos 5 al cubo más 5 por 5. Después nos viene quedando como menos 5 por menos 5 por menos 5 más 7 más 1, ya que ya habíamos factorizado esto. Y nos queda después como menos 5 por menos 5 por 3, lo que nos viene dando el resultado de 75. Entonces nuestras coordenadas quedan como menos 5,75. Para lo siguiente sustituimos el valor de un tercio y nos queda como un tercio elevado al cubo más 7 por un tercio elevado al cuadrado menos 5 por un tercio y nos queda como, bueno, elevamos esto y nos queda como un 27avo más 7 novenos menos 5 tercios. Se resuelve el álgebra y nos queda como menos 23 sobre 27. Entonces nuestras coordenadas vendrían quedando como un tercio, coma, menos 23, 27avos en las coordenadas. Y se muestra aquí el gráfico en pantalla de cómo nos queda. Pasamos con el siguiente ejercicio, que es 2x al cubo menos 2x cuadrado menos 16 más 1. Lo mismo, sacamos la primera derivada, que es f de x igual a 6x cuadrada menos 4x menos 16. Para este caso, lo que igualamos a 0 y en este caso lo dividimos en 2 para que sea, entre 2 para que sea más fácil de factorizar. Nos queda como 3x cuadrado menos 2x menos 8 y ya factorizando, bueno, se vuelve a reescribir y nos queda como 3x cuadrado más 4x menos 6x menos 8 igual a 0. Factorizamos y nos queda como x que multiplica a 3x menos 4x menos 2 que multiplica a 3x menos 4. De nuevo, factorizamos y nos queda como 3x más 4 por x menos 2 igual a 0. Entonces x1 nos queda como menos 4 tercios y x2 nos queda como 2. Pasamos a la segunda derivada de 6x cuadrado menos 4x menos 16. La segunda derivada nos queda como 12x menos 4. Lo mismo, sustituimos los valores de x1 y x2 y nos queda como de f de menos 4 tercios es igual a menos 20, que viene siendo nuestro máximo, y f de 2 es igual a 20, que viene siendo nuestro mínimo. Ahora bien, para buscar o encontrar el gráfico y las coordenadas, de nuevo pues, sustituimos los valores y nos queda como f de menos 4 tercios es igual a 2 que multiplica a menos 4 tercios elevado al cubo menos 2 que multiplica a menos 4 tercios elevado al cuadrado menos 16 por menos 4 tercios más 1. Se elevan las potencias y nos queda como menos 2 por 64 27avos menos 2 por 16 novenos más 64 tercios más 1. Nos queda lo siguiente, que es menos 128 sobre 27.
menos 32 sobre 9 más 64 tercios más 1. Resolvemos el álgebra y nos queda como 379 sobre 27. Entonces nos quedan unas coordenadas de menos 4 tercios, 379 27 en las coordenadas. Y para el siguiente caso sustituimos el valor de x2, que es 2, y es 2 por 2 al cubo, menos 2 por 2 al cuadrado, menos 16 por 2, más 1. Pues se hace la multiplicación y nos viene quedando como 16 menos 8 menos 32 más 1, y se resuelve el álgebra y nos queda como menos 23. Y entonces las coordenadas son 2, menos 23. Se muestra el gráfico que aparece en pantalla y así es como nos queda. Y esto fue la parte de valores máximos y mínimos de funciones. Pasamos al siguiente tema, que es la antiderivación. Como primera parte, la definición de antiderivación. Una función f se denomina antiderivada de la función f en un intervalo, y si f de x es igual a f de x para todo valor de x en y. Si f y g son dos funciones definidas en el intervalo y tales que f de x es igual a g, es igual a la derivada de g de x para toda x en y, entonces existe una constante k, tal que f de x es igual a g de x más k para toda x en y. Si f es una antiderivada en particular de f en un intervalo y, entonces cada antiderivada en f en y está dada por f de x más c, donde c es una constante arbitraria y todas las antiderivadas de f en y pueden obtenerse a partir de un asignado en valores particulares a c. Esta es la primera parte de lo que viene siendo la antiderivación, que es la derivada de x es igual a x más c. Bueno, ya es la antiderivación esto. Y pues aquí ya vamos aquí expandiendo, bueno, cómo van quedando cuando tienen una constante, que nos viene quedando como a y después f de x, bueno, la derivada de eso, la antiderivada. Para lo mismo como el caso que ya habíamos visto más antes o que ya se explicó, f de x más g de x, y se van separando parcialmente. Lo mismo pasa con esto, hasta que sea de 1 a n el número, se van a ir separando parcialmente las antiderivadas o las ecuaciones. Si el número, si n es un número racional, entonces, digamos, si tenemos un número elevado a la potencia, o x elevado a la potencia, se le va a sumar un 1. Cada que se le suma esto, entonces tenemos que dividirlo entre ese número bueno, como aquí se muestra aquí, x elevado a la n más 1, y abajo se reescribe n más 1 más c. Pasamos aquí también con lo que entra mucho aquí, que son las funciones trigonométricas, y la antiderivada de seno de x es igual a la menos coseno de x más c. La antiderivada del coseno de x es igual al seno de x más c. La secante cuadrada de x es igual a la tangente de x más c. La cosecante cuadrada de x es igual a menos cotangente de x más c. La antiderivada de secante por tangente de x es igual a la secante más c. Y la cosecante por la cotangente es igual a la cosecante de x más c. También entran aquí las 8 funciones trigonométricas, que son estas, bueno, son fundamentales para este tipo de casos. Y pues pasaremos a resolver algunos ejercicios para su mayor entendimiento. Como primera parte, aquí tenemos la antiderivada de 2x elevado a la 7. Separamos y nos queda bueno, se pone la constante afuera y nos queda 2, antiderivada de x a la 7, a la séptima es igual, y nos queda como 2 por x elevado a la octava sobre 8. Esto lo dividimos entre 2 y nos queda como x a la octava sobre 4 más c. De una manera de saber sobre esto, la antiderivación, que si está bien hecha, pues se saca la derivada del resultado, que en este caso es x a la octava sobre 4, y nos viene quedando como
2x a la séptima. Entonces cabe recalcar que está bien hecha la antiderivación. Y aquí mostramos su gráfico. Pasamos al siguiente ejercicio, que es 1 sobre x al cubo. Su antiderivada, como ya habíamos puesto aquí, la constante se queda afuera ya y queda como x menos 3, ya que es un número racional, lo tenemos que subir y nos queda como x menos 3 y ahora lo multiplicamos, bueno, queda, ya que ya se está sacando la antiderivada, nos queda como 1 que multiplica x menos 2 sobre menos 2 y nos queda un resultado de menos 1 sobre 2x al cuadrado más c. Y aquí tenemos igual de este lado su gráfica. Pasamos al último y ahora al último ejercicio, ya que ahora son lo de las funciones trigonométricas, sus antiderivadas nos queda como, o tenemos la función de 3 seno de t menos 2 coseno de t, su antiderivada nos viene, bueno, se separa aquí como ya había hecho parcialmente, se va a ir separando 3 seno de t menos 2 coseno de t. Se sacan las constantes y nos queda como 3 seno de t menos 2 coseno de t. Sacamos la antiderivada de esto, como ya habíamos visto anteriormente las reglas de las antiderivadas, nos queda como 3 que multiplica menos el coseno de t, menos 2 por el seno de t, y como resultado nos queda menos 3 coseno de t menos 2 seno de t más c. De esta parte aquí, igual aquí tenemos aquí su gráfico, que es el siguiente, y sería todo. Como conclusión, el cálculo diferencial e integral es importante de forma que se relaciona con las distintas áreas y a su vez tiene una importante aplicación en distintos campos de trabajo y a la ciencia en general. En nuestro caso enfocado a la ingeniería topográfica. Siempre necesitaremos del cálculo para resolver todos los problemas que se presentan a lo largo de nuestra formación. De antemano, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.